Antes de los milagros, antes de los discursos que estremecieron multitudes, Jesús se sentaba a la mesa. Pan sencillo, aceite derramado con cuidado, pescado compartido en silencio. Nada extraordinario a primera vista, y sin embargo, nada era casual. En el mundo de Jesús, cada alimento hablaba. Lo que se comía y lo que se rechazaba. Con quién se compartía la mesa y con quién no. La comida revelaba identidad, obediencia y fe. ¿Qué eligió comer el maestro? ¿Qué sabores acompañaron sus caminatas, sus enseñanzas, sus noches de oración? ¿Qué decían esas comidas sobre su misión y sobre el reino que anunciaba? Hoy no miramos los platos como simples curiosidades históricas. Los miramos como huellas, como pistas silenciosas de una vida entregada. Acompáñanos hasta el final. Suscríbete, porque al sentarnos a la mesa de Jesús, descubrimos que incluso lo más cotidiano puede convertirse en revelación. El pescado y la comida tras la resurrección. Una brisa suave acaricia la orilla del mar de Galilea. Es el amanecer. Sobre la arena fría, unas brasas rojas aún conservan el calor de la madrugada y el inconfundible aroma del pescado asado se eleva con lentitud, mezclándose con la niebla matutina. Allí, en esa escena casi cinematográfica, Jesús resucitado espera a sus discípulos. Fíjense bien en este detalle. No los espera con discursos teológicos complejos, ni con relámpagos celestiales. Los espera con una comida sencilla pero profundamente simbólica. Este no fue un gesto improvisado. El Evangelio de Lucas en el capítulo 24, versículo 42, lo deja cristalinamente claro. Le dieron un pedazo de pescado asado. Ese fue su primer alimento registrado tras vencer a la muerte. Detente a pensarlo. El cuerpo glorificado de Cristo, capaz de atravesar paredes, eligió comer pescado. ¿Por qué pescado? ¿Por qué no simplemente pan o vino? La respuesta tiene dos capas, una legal y una práctica. Primero, miremos la ley. Según el libro de Levítico capítulo 11, versículos 9 al 11, las leyes alimentarias judías, el kashrut, eran estrictas. Solo los peces que tenían aletas y escamas eran considerados puros o kosher para el consumo. Especies como el bagre, que no tiene escamas, estaban prohibidas. Jesús, fiel observante de la Torá, respetaba estas normas meticulosamente, incluso después de su resurrección. No hay improvisación en sus gestos, hay un propósito de continuidad con la historia de su pueblo. Pero hay también un componente muy práctico y humano. Recordemos quiénes eran sus amigos íntimos. Pedro, Andrés, Santiago, Juan. No eran eruditos de Jerusalén, eran pescadores de Galilea, hombres con manos fuertes que conocían el lago como la palma de su mano. Estos hombres dominaban técnicas antiguas para conservar el pescado durante días en un clima caluroso sin refrigeración. ¿Cómo lo hacían? Usaban sal gruesa traída de las minas cercanas al Mar Muerto y secaban los filetes al sol abrasador del Mediterráneo. El resultado era un pescado seco y salado, similar a la actual mojama o al bacalao seco. Esta era una fuente confiable de proteína ligera y duradera.
Durante sus largos viajes misioneros de pueblo en pueblo, bajo el sol de Judea, Jesús y sus seguidores llevaban este pescado seco en sus alforjas como provisión esencial. Era su ración de campañas, su sustento físico entre enseñanzas y milagros. El mar de Galilea, que en realidad es un gran lago de agua dulce de 21 kilómetros de longitud, era un hervidero de vida acuática. Las especies más comunes eran las tilapias, conocidas hoy como el pez de San Pedro, las sardinas y las carpas. Todas cumplían con las reglas de pureza. El Evangelio de Juan, capítulo 21, versículo 9, nos muestra una imagen conmovedora: Jesús cocinando pescado sobre brasas de carbón. Esto nos dice algo fascinante sobre su humanidad. Jesús no solo comía pescado, sabía prepararlo. Dominaba el fuego, entendía los tiempos de cocción, sabía cuándo la carne estaba en su punto exacto, jugosa y lista para separar de la espina. En la simbología cristiana primitiva, este alimento cobró una vida nueva. El término griego para pez es ichthys. Los primeros cristianos, perseguidos por el Imperio Romano, notaron que las letras de esta palabra formaban un acróstico perfecto: Iesus Christos, Teougios, Soter, que significa Jesús Cristo, Hijo de Dios, Salvador. Así que comer pescado no era solo una cuestión de supervivencia biológica. En aquel desayuno en la playa, era una forma de recordar, de afirmar la identidad, de expresar la fe en lo cotidiano. Y quizá por eso, el primer bocado tras la resurrección no fue un banquete real con manjares exóticos, sino un simple pedazo de pescado asado. Porque en la vida de Jesús, lo eterno siempre se revelaba en lo más ordinario y accesible. El pan, centro de la comunión. Si un simple pedazo de pescado podía revelar lo eterno, ¿qué podemos decir del pan? Ese elemento omnipresente que acompañaba casi cada momento de la vida de Jesús. En nuestro mundo moderno, el pan es a menudo un acompañamiento, algo que se pone al lado del plato principal. Pero en la Palestina del siglo I, el pan no era un complemento, el pan era la comida, era el centro absoluto de la mesa, la herramienta principal y el símbolo de la vida misma. Visualicemos el tipo de pan que Jesús comía. No era el pan blanco y esponjoso de supermercado que conocemos hoy. Era un pan más denso, oscuro, hecho de cebada o de trigo, dependiendo de la economía de la familia. A menudo era panácimo, es decir, sin levadura, especialmente durante la Pascua, pero también por practicidad. Su forma plana facilitaba su conservación y permitía una preparación rápida. La elaboración del pan era un ritual diario y laborioso. Las mujeres se levantaban antes del amanecer para moler el grano en piedras de molino, un sonido que era la banda sonora de las mañanas en Nazaret. Luego amasaban con fuerza y cocinaban las hogazas en hornos de barro comunitarios o sobre piedras calientes. Pero más allá del trabajo físico, había en ese pan algo profundamente sagrado. Ningún judío piadoso, y ciertamente no Jesús, se atrevería a partir el pan sin antes reconocer a su verdadero dueño. Antes de comer, se pronunciaba la bendición, una oración que Jesús repitió miles de veces a lo largo de su vida. Escuchen cómo sonaría en sus labios, en hebreo antiguo: Baruch Adonai Eloheinu melech haolam hamotzi leyem min haaretz, que traducido significa: bendito eres tú, Señor,
Rey del universo, que haces salir el pan de la tierra. Noten que la bendición no agradece por el pan que ya está hecho, sino por el milagro de hacer salir el pan de la tierra. Es un reconocimiento de la dependencia total de Dios. Jesús hacía esto no solo como un acto devocional rutinario, sino como una señal de identidad. El pan tenía una función social crítica. Al ser partido con las manos, nunca cortado con cuchillo, pues el pan se consideraba vida y la vida no se debe cortar violentamente, se convertía en un vehículo de comunión. El Evangelio de Lucas capítulo 24, versículo 35, nos relata el episodio de los discípulos de Emaús. Caminaron con Jesús resucitado durante horas sin reconocerlo. No lo reconocieron por su rostro, ni por su tono de voz al explicar las Escrituras. Cuando se les abrieron los ojos, al partir el pan, había algo en la forma en que Jesús tomaba esa hogaza, la bendecía y la rompía con sus manos, que era su firma inconfundible. En los banquetes judíos de la época, el pan era también el utensilio. No existían tenedores ni cuchillos individuales. Se tomaba un trozo de pan con la mano, se le daba forma de cuchara y se sumergía en el plato común de guiso, aceite o vino. Todos comían del mismo recipiente central. Esto implicaba una intimidad y confianza absoluta. Por eso, la traición de Judas es tan devastadora culturalmente. Cuando Jesús dijo: "El que mete la mano conmigo en el plato, ese me va a entregar", Mateo capítulo 26, versículo 23, estaba describiendo una violación sacrílega de la hospitalidad. Compartir el mismo plato y el mismo pan creaba un vínculo de lealtad de sangre. Romper ese vínculo era lo peor que un hombre podía hacer. Y finalmente, en la última cena, el pan se transforma ontológicamente. Jesús toma este elemento cotidiano, tan común como el polvo del camino, y dice: "Esto es mi cuerpo". Ya no es solo sustento para el estómago, es sacramento, es entrega total, es un pacto eterno. Así como el pescado en la playa revelaba al resucitado, el pan partido en el aposento alto revelaba al Redentor, un cuerpo que sería partido, como ese pan, para alimentar al mundo. Rituales de mesa y el servicio. Ahora que sabemos qué comían, debemos preguntarnos cómo lo comían, quiénes se sentaban a esa mesa y bajo qué reglas. La imagen mental que muchos tenemos de la Última Cena proviene de la famosa pintura de Leonardo da Vinci. Una mesa larga, rectangular, con todos sentados en sillas mirando hacia el frente. Lamento decirles que, históricamente, esa imagen es incorrecta. Para entender la magnitud de lo que sucedió en esas cenas, debemos borrar esa pintura de nuestra mente y reconstruir el mobiliario real de la Palestina romana. Jesús y sus discípulos no se sentaban en sillas altas. De hecho, para las comidas formales y banquetes, ni siquiera se sentaban, se reclinaban. El mobiliario tradicional era el triclinium. Imaginen una mesa baja en forma de letra U. Alrededor de ella no había sillas, sino colchonetas o cojines sobre el suelo. Los comensales se recostaban sobre su lado izquierdo, apoyando el codo sobre un cojín, dejando la mano derecha libre para tomar los alimentos. Las piernas quedaban estiradas hacia atrás, lejos de la mesa. Esta posición física, tan extraña para nosotros hoy, explica detalles bíblicos que a veces pasamos por alto. Por ejemplo, explica cómo el apóstol Juan
pudo recostar su cabeza sobre el pecho de Jesús durante la cena. No es que se subiera encima de él, es que al estar reclinado a su derecha y apoyado sobre el codo izquierdo, su cabeza quedaba naturalmente a la altura del pecho del Maestro, permitiendo confidencias en voz baja. Pero cuidado, esta disposición no era casual, era un mapa de poder. La mesa era un campo minado de jerarquías sociales. En un banquete formal, el anfitrión se colocaba en un lugar específico, generalmente en el centro o en el segundo lugar del lado izquierdo de la U. A su derecha se colocaba el invitado de mayor honor, a su izquierda el segundo en importancia. Cuanto más lejos estabas del anfitrión, menor era tu estatus social. Jesús conocía perfectamente este sistema de honor y vergüenza. Lo observó en los banquetes de los fariseos y lo criticó abiertamente. En Lucas capítulo 14, versículo 7, les aconseja no buscar los primeros puestos para no pasar la vergüenza de ser movidos a un lugar inferior. El acto de comer estaba además rodeado de rituales de purificación. Antes de tocar el pan, era obligatorio lavarse las manos, pero no era un lavado rápido con jabón como hacemos hoy por higiene. Era un ritual religioso descrito en Marcos capítulo 7, versículos 3 y 4. Se vertía agua desde una jarra hasta las muñecas o los codos para eliminar la impureza ritual adquirida al contacto con el mundo exterior. La mesa debía ser un altar de santidad. Y sin embargo, en ese escenario perfectamente estructurado, rígido y jerárquico, Jesús hizo algo impensable, algo que dejó a todos sin aliento. El Evangelio de Juan, capítulo 13, nos cuenta que Jesús se levantó de la cena, se quitó su manto de maestro, se ciñó una toalla y echó agua en una palangana. Luego comenzó a lavar los pies de sus discípulos. En el siglo I, lavar los pies llenos de polvo y estiércol del camino era una tarea reservada exclusivamente para el esclavo más bajo de la casa, el que ni siquiera era judío. Ningún maestro, ningún rabino jamás haría eso por sus alumnos. Era una humillación social. Pero Jesús, reclinado a la mesa, transformó la jerarquía en servicio. En una cultura donde el estatus se medía por cuán cerca estabas de la cabecera de la mesa, Jesús eligió el lugar del esclavo, a los pies de sus amigos. Con este acto, la mesa dejó de ser un lugar de exclusión y poder para convertirse en una lección viviente. En el reino de Dios, el mayor es el que sirve. Y así, entre pan ácimo y copas de vino, las normas sociales del Imperio Romano y de la tradición religiosa fueron silenciosamente, pero radicalmente subvertidas. Aceite de oliva, oro líquido y unción. Pero había un ingrediente más, siempre presente en aquella mesa, un líquido dorado que brillaba como el sol atrapado en una botella y que en muchas ocasiones costaba más que la plata misma. ¿Por qué el aceite de oliva era tan increíblemente valioso? ¿Y qué papel crucial jugaba en la vida cotidiana y en las parábolas misteriosas de Jesús? Para entenderlo, debemos dejar la mesa por un momento y caminar hacia los campos. En la Palestina del siglo I, el olivo no era solo un árbol, era el pilar de la economía. El aceite de oliva era mucho más que un simple aderezo para ensaladas. Era la electricidad de la antigüedad, pues alimentaba las lámparas que daban luz a las noches oscuras.
Era la medicina principal del botiquín familiar, era el jabón para la higiene personal y por supuesto era una fuente densa de calorías vitales. Imaginen el esfuerzo titánico detrás de cada gota. La producción de aceite era un evento comunitario intenso. Entre los meses de septiembre y noviembre, familias enteras, incluido Jesús en su juventud, probablemente participaban en la cosecha. Sacudían las ramas de los olivos con varas largas, haciendo llover aceitunas sobre telas de lino extendidas en el suelo. Luego venía el prensado. 3 hombres fuertes, trabajando desde el amanecer hasta el anochecer, podían producir, tras días de labor extenuante, apenas unos pocos litros de aceite virgen. Existían al menos 3 calidades distintas, y Jesús conocía bien esta distinción. El primer prensado, el aceite que fluía casi sin presión, era un líquido claro, puro y sagrado. Este oro líquido estaba reservado exclusivamente para el templo, para encender la menorá, el candelabro de 7 brazos, para ungir a los reyes y para preparar medicinas de alta gama. El segundo prensado, más turbio, era el que se usaba en la cocina para mojar el pan, y el tercer prensado, extraído aplicando calor o una presión brutal, resultaba en un aceite de baja calidad que servía como combustible para las lámparas domésticas o para hacer jabón. Jesús utiliza este conocimiento técnico en una de sus historias más famosas, la parábola del buen samaritano. En el Evangelio de Lucas capítulo 10, versículo 34, se describe cómo el samaritano trata las heridas del hombre moribundo. Se acercó, le vendó las heridas echando en ellas aceite y vino. Esto no es poesía, es medicina de trauma del siglo I. El vino, con su alcohol, servía como antiséptico para limpiar la infección. El aceite, por su parte, actuaba como un bálsamo calmante que sellaba la herida y aliviaba el dolor. Jesús no estaba eligiendo ingredientes al azar, estaba describiendo un tratamiento médico preciso y costoso. Derramar aceite de primera calidad sobre un extraño era un acto de generosidad financiera extrema. Pero el aceite tenía un significado aún más profundo, uno que tocaba la identidad misma de Jesús. En la tradición judía, el aceite se usaba para la unción. Reyes como David fueron ungidos con un cuerno de aceite por el profeta Samuel, como se relata en el primer libro de Samuel, capítulo 16. Sacerdotes y profetas también recibían esta marca líquida. El aceite simbolizaba la elección divina, la capacitación y la separación para un propósito sagrado. Aquí está la conexión clave. La palabra hebrea Mashiach, de donde viene Mesías, y la palabra griega Christos, de donde viene Cristo, significan literalmente lo mismo, el ungido. Cada vez que Jesús veía una gota de aceite caer sobre el pan o alimentar una lámpara, veía un reflejo de su propia misión. Él era el ungido definitivo. En sus últimas horas, la conexión con el aceite se vuelve desgarradora. Jesús fue arrestado en un jardín llamado Getsemaní. ¿Saben qué significa Getsemanim en hebreo? Significa prensa de aceite. Allí, entre los olivos retorcidos, Jesús fue prensado por el peso del pecado y la angustia, hasta que su sudor cayó como grandes gotas de sangre, similar a cómo el aceite precioso es extraído bajo una presión inmensa. Así, aquel líquido dorado no solo iluminaba las casas de Galilea, iluminaba también el destino sufriente del Mesías.
Frutos del desierto, energía para la supervivencia. Pero incluso el aceite, con todo su valor sagrado y medicinal, no era suficiente para sostener un cuerpo en movimiento durante largas travesías bajo el sol implacable. Jesús era un caminante incansable. Se estima que recorrió miles de kilómetros a pie durante su ministerio, desde las colinas verdes de Galilea hasta el desierto árido de Judea. Para estas marchas, él y sus discípulos confiaban en algo más portátil y potente: las frutas del desierto. No estamos hablando de postres delicados. Estamos hablando de las barras energéticas de la antigüedad: higos, dátiles y pasas. Frutas discretas, oscuras y resistentes, capaces de marcar la diferencia entre la vida y el colapso físico en medio de la nada. Hablemos primero de los higos. Eran omnipresentes y estratégicos. Su dulzura natural proporcionaba un golpe de glucosa instantáneo, y su alto contenido en fibra mantenía la saciedad. Pero su verdadera magia residía en su conservación. Los higos frescos se estropean rápido, pero los galileos los secaban al sol y los prensaban formando bloques sólidos llamados panes de higos. Estos bloques se podían llevar en sacos de cuero durante meses sin pudrirse. Bastaba con arrancar un trozo para tener energía para horas de caminata. Sin embargo, los higos también protagonizan uno de los momentos más extraños y controvertidos de los evangelios. En Marcos capítulo 11, versículos 12 al 14, Jesús tiene hambre. Ve una higuera frondosa a lo lejos y se acerca buscando fruto. Al no encontrar nada más que hojas, la maldice y el árbol se seca. A primera vista, parece un berrinche de alguien con hambre. Pero ahora que entendemos la botánica de la zona, la historia cambia. En esa época del año, cerca de la Pascua, las higueras en Israel producen unos pequeños frutos tempranos, llamados pagim, antes de que salgan las hojas completas. Si el árbol tiene hojas, debería tener esos frutos tempranos comestibles. Esa higuera era una mentirosa biológica. Tenía toda la apariencia de vida y fruto, las hojas, pero no tenía nada comestible. Jesús usó ese árbol como una parábola viviente y dramática para denunciar a los líderes religiosos de Jerusalén. Mucha apariencia externa, mucha ceremonia, muchas hojas, pero ningún fruto espiritual real para alimentar al pueblo. Junto a los higos estaba el rey del desierto, el dátil. La palmera datilera es un milagro de la naturaleza. Tarda décadas en madurar, pero una vez lista, puede producir hasta 60 kilogramos de fruta al año. Los dátiles son bombas calóricas puras. Los viajeros no solo los comían enteros, los cocinaban lentamente hasta transformarlos en una pasta espesa, oscura y dulce, conocida como miel de dátil o silán. Cuando la Biblia habla de una tierra que fluye leche y miel, muchos eruditos creen que no se refiere a la miel de abejas, sino a esta melaza de dátiles, que era más común y accesible. Es muy probable que Juan el Bautista, el primo de Jesús que vivía en el desierto, sobreviviera gracias a esta miel silvestre combinada con langostas, obteniendo así un equilibrio perfecto de carbohidratos y proteínas. Y finalmente, las uvas. No las uvas frescas y jugosas de la vendimia, sino las pasas. Mediante un secado controlado, las uvas se convertían en pequeñas cápsulas de energía concentrada. Jesús hablaba con frecuencia de vides, de sarmientos, de podar ramas para que den más fruto.
En el Evangelio de Juan, capítulo 15, versículo 5, Él dice: «Yo soy la vid verdadera, vosotros los sarmientos». No era una metáfora abstracta del libro, era una imagen agrícola que cualquier campesino entendía. Sin la conexión vital con el tronco, la rama se seca, como se secan las frutas bajo el sol, pero sin propósito, solo para ser quemada. En la mochila de viaje de Jesús, entre rollos de la Torá y quizás una muda de ropa, siempre habría un puñado de estas frutas humildes. Eran el combustible silencioso de la revolución del Evangelio. El vino, milagro y moderación. Las frutas secas podían alimentar el cuerpo en el polvoriento camino, pero cuando llegaba la hora de la fiesta, de la celebración, de sellar alianzas, había un protagonista indiscutible en la mesa: el vino. Y curiosamente, fue el vino el elemento elegido para el debut sobrenatural de Jesús. Vayamos al Evangelio de Juan, capítulo 2. Estamos en una boda en Caná de Galilea. Hay música, baile, risas, pero de repente ocurre una catástrofe social. Se acaba el vino. En una cultura de honor y vergüenza como la de Oriente Medio, esto no era un simple inconveniente logístico, era una humillación pública que marcaría a la familia de los novios por décadas. Significaba que eran tacaños o pobres planificadores. Jesús interviene para salvar su honor. Ordena llenar 6 enormes tinajas de piedra, cada una con capacidad de entre 80 y 120 litros. Hagan el cálculo. Jesús transformó el agua en aproximadamente 600 litros de vino. 600 botellas. No solo era una cantidad astronómica, sino que el maestresala confirma que era un vino de calidad superior. Este milagro nos revela un Dios de abundancia, un Dios que celebra la alegría humana y restaura la dignidad social. Pero aquí es donde debemos hacer una pausa histórica importante para no malinterpretar la dieta de Jesús. ¿Cómo se bebía ese vino realmente? Si viajáramos al siglo I y probáramos una copa de vino tal cual salía de los odres, probablemente la escupiríamos. Era un líquido espeso, fuerte, casi almibarado y con una graduación alcohólica bastante alta debido a la fermentación natural en clima caliente. Por eso, en la cultura grecorromana y judía jamás se bebía el vino puro. Beber vino sin mezclar era considerado un acto de bárbaros o de alcohólicos sin control. La norma civilizada era diluir el vino con agua. La proporción habitual era de 3 partes de agua por 1 parte de vino, o a veces incluso más. Esta mezcla tenía una doble función vital. Primero, la sobriedad. Permitía beber durante horas en banquetes largos sin caer en la embriaguez, la cual era severamente condenada por las Escrituras, como se ve en Proverbios capítulo 20, versículo 1. Y segundo, la salud pública. En un mundo sin plantas de tratamiento de agua ni cloro, el agua de pozos o cisternas a menudo estaba llena de bacterias y parásitos. El alcohol del vino actuaba como un desinfectante natural. Al mezclar un poco de vino con el agua, se mataban los gérmenes y se hacía potable. Esto explica el consejo médico que el apóstol Pablo le da a su discípulo Timoteo, en la primera carta a Timoteo capítulo 5, versículo 23, «Ya no bebas agua sola, sino usa un poco de vino por causa de tu estómago y de tus frecuentes enfermedades». El vino era la medicina preventiva de la época, así que
Cuando imaginamos a Jesús con una copa en la mano, no debemos imaginarlo bebiendo un merlot puro de alta graduación. Debemos imaginar una bebida refrescante, diluida, que hidrataba y protegía, permitiendo la comunión sin perder la claridad mental. Sin embargo, el vino tenía también su momento de solemnidad absoluta. En la cena pascual, la tradición exigía beber 4 copas de vino. Cada copa tenía un nombre y un propósito teológico, recordando las 4 promesas de Dios en el Éxodo. Yo os sacaré, yo os libraré, yo os redimiré, y yo os tomaré por mi pueblo. En la última cena, Jesús tomó una de estas copas, probablemente la tercera, la copa de la redención, y cambió su significado para siempre. Dijo: «Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre». El vino, que comenzó su ministerio trayendo alegría en una boda, terminó su ministerio terrenal anunciando el sacrificio en una cena de despedida. De la celebración a la redención, el vino fluyó a través de la historia de Jesús como un río rojo de significado divino. Leche y derivados, sustento del rebaño. Pero en esos caminos áridos y pedregosos de Judea, no siempre se podía depender de viñedos exuberantes o huertos de frutas. Había momentos en los que el terreno se volvía hostil y lo único accesible para sobrevivir era lo que caminaba junto a los hombres, los animales del rebaño. Cuando el vino escaseaba y las frutas se agotaban en las alforjas, la vida dependía de lo más elemental, la leche. Pero no la leche como la conocemos hoy. Aquí hay un dato histórico que sorprende a muchos. En la Palestina del siglo I, la leche de vaca era una rareza, casi un lujo inexistente para la gente común. Las vacas son animales grandes que consumen mucha agua y pasto de alta calidad, 2 recursos escasos en el clima semiárido de Israel. En cambio, el paisaje estaba dominado por otros protagonistas, las cabras negras y las ovejas de cola grasa. Estos animales eran los verdaderos héroes de la supervivencia. Resistentes, ágiles, capaces de comer arbustos espinosos y trepar por riscos imposibles, las cabras y ovejas ofrecían un sustento diario vital. Su leche era diferente a la de vaca, más espesa, con un sabor más fuerte y almizclado, pero nutricionalmente superior. Era una bomba de proteínas, grasas esenciales y minerales, perfecta para recuperar fuerzas tras caminatas bajo el sol. Sin embargo, había un problema logístico grave: el calor. Bajo el sol abrasador del desierto de Judea, la leche fresca se estropeaba y se volvía agria en cuestión de horas. No había neveras ni pasteurización. Por eso, beber leche fresca era un privilegio de quien estaba junto al animal en el momento del ordeño. Para el resto del día, la leche tenía que ser transformada. Así nacieron 2 alimentos que probablemente Jesús comía casi a diario: el queso y el yogur. El proceso era pura química antigua. La leche se cuajaba utilizando savia de higuera o enzimas naturales extraídas del estómago de los cabritos. Así nacía el queso fresco, blanco y suave, que se comía al instante con pan. O bien se prensaba, se salaba abundantemente y se dejaba curar hasta convertirse en bloques duros como piedras. Este queso salado era la comida de viaje perfecta para los apóstoles, ligero de cargar, compacto y lleno de sal para reponer los electrolitos perdidos por el sudor. Y luego estaba el antepasado del yogur moderno, conocido en la Biblia como yema cuajada.
Al dejar la leche reposar en odres hechos de piel de cabra, las bacterias naturales de la piel y el calor del ambiente iniciaban una fermentación espontánea. El resultado era una bebida espesa, ácida y refrescante, similar al laban que todavía se bebe hoy en Oriente Medio. Este yogur primitivo no solo era delicioso mezclado con un poco de miel de dátil, era una medicina poderosa. Sus probióticos naturales protegían el estómago de infecciones y fortalecían el sistema inmunológico en un mundo lleno de enfermedades. Detrás de cada trozo de queso duro que Jesús partía, había un mundo rural invisible y humilde. Había pastores que dormían al raso, mujeres que ordeñaban antes de que saliera el sol, niños que aprendían a lanzar piedras con ondas para proteger al rebaño de los lobos. Jesús conocía íntimamente este mundo. Él no hablaba de pastores y ovejas porque lo hubiera leído en un libro, hablaba de ello porque lo había vivido, cuando dijo: «Yo soy el buen pastor». El buen pastor su vida da por las ovejas. En el Evangelio de Juan capítulo 10 versículo 11 estaba usando una imagen visceral de sacrificio y protección que todos entendían. Así, en lo más humilde, una cabra balando, un cuenco de barro con leche agria, se tejía la red invisible que sostenía físicamente a los caminantes del Evangelio. El agua, fuente de vida. Podemos hablar de pan, de vino, de aceite y de queso, pero en la geografía despiadada que habitó Jesús, había un recurso que estaba por encima de todos, un recurso más frágil, más impredecible, pero absolutamente no negociable: el agua. En nuestro mundo moderno, donde basta girar un grifo para tener agua potable infinita, hemos olvidado lo que significa tener sed, sed de verdad. Esa sed que seca la garganta, nubla la mente y puede matarte en un día. Para Jesús y sus contemporáneos, el agua no era solo una bebida, era una búsqueda constante, una urgencia diaria, casi una obsesión sagrada, y había una distinción crucial que Jesús usaba a menudo en sus enseñanzas: la diferencia entre agua viva y agua estancada. No toda agua era igual. La mayoría de la gente en las aldeas dependía de cisternas. Eran grandes agujeros cavados en la roca caliza para recoger el agua de lluvia del invierno, pero con el paso de los meses, esa agua se estancaba, se llenaba de sedimentos, algas y larvas. Sabía a tierra y a cerrado. Era agua para sobrevivir, pero no agua para disfrutar. Por el contrario, el agua viva, Mayim Yaim en hebreo, era el agua que se movía, agua de manantiales, de ríos, de arroyos subterráneos, agua fresca, oxigenada, limpia. Encontrar una fuente de agua viva en medio del desierto era como encontrar un tesoro. Esta realidad física da un sentido explosivo al encuentro de Jesús con la mujer samaritana, narrado en el Evangelio de Juan, capítulo 4. Es mediodía, hace un calor insoportable. Jesús está sentado, exhausto, junto al pozo de Jacob. Llega una mujer a sacar agua, y Jesús le dice algo que debió sonar como una locura maravillosa. Si conocieras el don de Dios, tú le habrías pedido a Él, y Él te habría dado agua viva. Jesús no le estaba ofreciendo agua de una cisterna vieja y sucia. Le estaba ofreciendo un manantial. Le estaba diciendo: tu alma tiene una sed que ningún pozo físico puede saciar. Estás bebiendo agua estancada de relaciones rotas y pasado doloroso, pero yo tengo un río limpio para ti.
El transporte de agua también era un arte vital. No existían botellas de plástico ni cantimploras de metal. El agua se transportaba en odres. ¿Qué era un odre? Era la piel entera de una cabra o una oveja, curtida y cocida, dejando una de las patas como boquilla. Un odre lleno podía contener hasta 20 litros de agua. Cargarlos bajo el sol era pesado, incómodo, y el agua tomaba un sabor fuerte a cuero y resina. Pero sin esos odres, viajar de Galilea a Jerusalén era un suicidio. El agua también tenía un papel ritual indispensable. Los judíos del siglo I estaban muy preocupados por la pureza ritual. Antes de entrar al templo, o incluso para ciertos rituales cotidianos, debían sumergirse completamente en piscinas especiales llamadas mikvaot. Estas piscinas debían ser alimentadas obligatoriamente por agua viva natural, agua de lluvia o manantial, no agua transportada manualmente. El agua limpiaba el cuerpo, pero simbólicamente restauraba el alma y la preparaba para estar ante la presencia de Dios. Cuando Jesús gritó en el templo durante la fiesta de los tabernáculos, «El que cree en mí», como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Juan capítulo 7, versículo 38, estaba tocando la fibra más sensible de su audiencia. Estaba prometiendo que el Espíritu Santo sería ese manantial inagotable, fresco y purificador dentro de cada creyente, acabando para siempre con la sed espiritual del desierto humano. La Cena Pascual y el Nuevo Pacto. Y así, como el agua corría entre piedras y raíces, la historia de Jesús fluía inexorablemente hacia un momento cumbre, hacia una noche específica, una cena que cambiaría el curso de la humanidad para siempre. Si el agua purificaba y el pan sustentaba, había una noche en el año judío donde todo se unía en un solo acto de memoria y profecía: la Pascua, el Pesaj. Para Jesús y sus 12 discípulos, reunidos en un aposento alto en Jerusalén, esta no era una cena cualquiera con amigos. Era el ritual más sagrado de su pueblo. Era la noche en que conmemoraban cómo Dios había liberado a sus antepasados de la esclavitud en Egipto con mano poderosa. La cena pascual seguía un guión estricto, una liturgia doméstica llamada Seder. Cada alimento en la mesa era una palabra en una historia comestible. Había hierbas amargas, maror, como el rábano picante, que hacían llorar los ojos al comerlas, para que nadie olvidara nunca la amargura de ser esclavo bajo el látigo del faraón. Había una pasta dulce llamada jaroset, hecha de frutas y nueces, que por su color y textura recordaba a la argamasa de barro que los esclavos usaban para construir las pirámides. Había panásimo matzá, plano y crujiente, llamado el pan de la aflicción, hecho sin levadura porque sus padres salieron tan rápido de Egipto que no hubo tiempo para que la masa subiera. Y por supuesto debía haber un cordero macho, sin defecto, sacrificado en el templo esa misma tarde, cuya sangre recordaba la señal que protegió a los primogénitos hebreos del ángel de la muerte. Pero aquí es donde los relatos de los evangelios nos presentan un misterio fascinante. En las descripciones de la última cena, se menciona el pan, se menciona el vino, pero curiosamente, el Cordero Pascual brilla por su ausencia en el menú explícito. ¿Por qué? Algunos historiadores sugieren que Jesús celebró su cena un día antes de la Pascua oficial, antes de que se sacrificaran los corderos en el templo.
Pero la teología nos da una respuesta mucho más estremecedora. En esa mesa, esa noche, no hacía falta un cordero asado, porque el verdadero cordero estaba reclinado a la mesa. Jesús mismo se estaba ofreciendo como el sustituto. El sacrificio ya no estaría en el plato, estaría en la cruz al día siguiente. Durante la cena, el ritual exigía beber 4 copas de vino en momentos específicos. Jesús siguió la tradición, pero al llegar a la tercera copa, conocida litúrgicamente como la copa de la redención o la copa de la bendición, hizo lo impensable. Levantó la copa, dio gracias y dijo palabras que ningún judío había dicho jamás en 1500 años de celebrar la Pascua. Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama. Evangelio de Lucas capítulo 22, versículo 20. Deténganse un segundo a sentir el peso de esto. Jesús estaba reescribiendo la historia fundacional de Israel. Estaba diciendo que la liberación de Egipto era solo un prólogo. La verdadera liberación, la definitiva, no sería de la esclavitud política de un faraón, sino de la esclavitud espiritual del pecado y la muerte. Y el precio no sería la sangre de un animal, sino su propia vida. Y luego dejó una copa sin beber. Dijo: no beberé más del fruto de la vid hasta que venga el reino de Dios. Con esas palabras convirtió la cena en una promesa en suspenso. Dejó la fiesta abierta, incompleta, esperando el banquete final al fin de los tiempos. La mesa, una vez más, se transformó, de ritual antiguo a revelación presente, de una cena de recuerdo a un sacramento de vida eterna. En esa habitación de Jerusalén, la comida dejó de ser solo comida y se convirtió en la puerta del cielo. Leyes dietéticas y cumplimiento. Pero para comprender realmente la revolución que Jesús trajo a la mesa, debemos entender las barreras invisibles que la rodeaban. Cada pan partido, cada sorbo de vino, cada decisión de comer o no comer, no era una elección libre ni caprichosa. Estaba gobernada por una ley antigua y estricta que definía la identidad misma del pueblo judío. Hablamos del kashrut, las leyes dietéticas detalladas en los libros de Levítico y Deuteronomio. Para un judío del siglo I, la comida era un campo de batalla espiritual. El mundo se dividía en 2 categorías absolutas: lo puro, tahor, y lo impuro, tamé. Estaban prohibidos los animales que no tenían la pezuña hendida o que no rumiaban. Por eso, el cerdo era el símbolo máximo de lo prohibido, un animal que no se podía ni tocar. También estaban vetados los mariscos, camarones, langostas, cangrejos, los reptiles y casi todos los insectos. Comer lo indebido no era una simple falta de etiqueta o una cuestión de alergias, era una abominación, una ruptura con la santidad de Dios. Era decir: ya no soy parte del pueblo elegido. Jesús nació, vivió y comió bajo esta ley, y fue enfático al respecto. En el Sermón del Monte, registrado en Mateo capítulo 5, versículo 17, declaró con fuerza: no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Su dieta era perfectamente kosher. Jesús nunca comió un sándwich de jamón, ni probó un guiso de mariscos, respetaba los ayunos, celebraba las fiestas y honraba las tradiciones de sus padres. Sin embargo, Jesús hizo algo radical: cambió el foco.
Entendió que la ley no debía ser un muro de contención, sino un camino hacia el corazón. Mientras los fariseos de su época estaban obsesionados con la pureza externa, con lavar las copas y los platos meticulosamente, Jesús estaba preocupado por la suciedad interna. Esto llevó a enfrentamientos explosivos. En el Evangelio de Marcos, capítulo 7, versículo 15, Jesús lanza una bomba teológica. Nada hay fuera del hombre que entre en él, que le pueda contaminar, pero lo que sale de él, eso es lo que contamina al hombre. Con esta frase, Jesús no estaba cancelando el Levítico, estaba profundizándolo hasta la raíz. Estaba diciendo, puedes comer la comida más pura del mundo, lavarte las manos 100 veces, pero si tu corazón está lleno de odio, envidia y orgullo, estás espiritualmente sucio. Para él, la verdadera dieta kosher comenzaba en el alma. Y esta enseñanza preparó el terreno para la expansión global del mensaje. Tras su resurrección, la mesa de Dios, que antes parecía reservada solo para quienes seguían la estricta dieta judía, se abrió de par en par. En el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 10, el apóstol Pedro tiene una visión impactante en una azotea. Ve un lienzo bajar del cielo lleno de animales impuros, reptiles, cuadrúpedos prohibidos, y escucha una voz divina. Lo que Dios limpió no lo llames tú común. Ese fue el momento de la ruptura definitiva. La barrera dietética cayó. El mensaje era claro, la santidad ya no depende de lo que entra por tu boca, sino de quien habita en tu corazón. La dieta de Jesús fue el puente perfecto. Cumplió la ley antigua con su vida y con su muerte y resurrección. Inauguró una nueva era de gracia, donde todos, judíos y gentiles, pueden sentarse a la misma mesa. La mesa sigue abierta. Y ahora hemos llegado al final de nuestro viaje, pero en realidad esto es solo el comienzo de una nueva comprensión. Hemos recorrido juntos mesas de piedra bajo la luz de lámparas de aceite. Hemos sentido el polvo de los caminos de Galilea. Hemos probado mentalmente el sabor salado del pescado asado en la playa, la textura densa del pan de cebada, el dulzor empalagoso de los dátiles y la calidez del vino mezclado con agua. ¿Qué hemos descubierto realmente? Hemos descubierto que Jesús de Nazaret no era un espectro espiritual flotando sobre la tierra. Era un hombre real, de carne y hueso. Un hombre que tenía hambre, que tenía sed, que disfrutaba de una buena comida con amigos y que usaba los ingredientes más humildes de su cultura para explicar los misterios más profundos del universo. Descubrimos que para él, comer no era un trámite biológico, era un lenguaje de amor. Cada alimento era un mensaje. El aceite hablaba de sanidad y unción. El agua hablaba de vida eterna. El vino hablaba de alegría y sacrificio. El pan hablaba de su propio cuerpo entregado por nosotros. Pero lo más importante no es qué comía, sino con quién comía. La mesa de Jesús fue la mesa más escandalosa de la historia. En un mundo de jerarquías y exclusión, Él se sentó con los rechazados, con los impuros, con los traidores, con los pecadores y con nosotros. Rompió las reglas de etiqueta para restaurar la dignidad humana. Transformó una necesidad física en un encuentro divino. Hoy, 2000 años después, esa mesa sigue puesta. Quizás la próxima vez que partas un trozo de pan en tu casa, o que bebas un vaso de agua fresca,
o que compartas una comida sencilla con alguien a quien amas, puedas recordar esta historia. Puedas recordar que lo sagrado no está lejos, en templos inaccesibles, sino ahí, en lo cotidiano, en el compartir, en el agradecer. La dieta de Jesús nos enseña que Dios se hizo tan pequeño, tan accesible, que se dejó comer. Se hizo pan para que nadie se quedara con hambre de eternidad. Si este viaje histórico te ha abierto el apetito por conocer más, si has sentido que caminabas junto al Maestro por Galilea, te invito a que no te guardes esta experiencia solo para ti. Comparte este relato con alguien. Quizás sea el pan que alguien necesita hoy. Y dime, de todos los alimentos que hemos explorado hoy, el pescado, el pan, el vino, la miel, el aceite, ¿cuál te ha sorprendido más por su significado oculto? ¿Cuál verás con otros ojos a partir de ahora? Déjame tu respuesta en los comentarios. Me encantará leerte y seguir conversando en nuestra propia mesa virtual. Pero espera, porque aunque hemos hablado de lo que sostenía su cuerpo, aún queda una pregunta fascinante sin responder. ¿Cómo vivía Jesús cuando no estaba comiendo? ¿Dónde dormía? ¿Cómo era la casa de un carpintero en Nazaret? ¿Qué objetos tocaban sus manos cada día? En el próximo capítulo dejaremos la mesa y entraremos en su hogar. Descubriremos que a veces las paredes de barro y piedra también tienen historias increíbles que contar. Hasta entonces, Shalom, paz a vosotros.